a las 8:54, faltan 6 minutos todavía para las 9 en este gobierno de la mañana Z101. Pasamos con el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada, cariñosamente Violeta. Muchísimas gracias. José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, y con ellos pues a todo ese equipo maravilloso, ese equipo técnico y de producción que hace posible el gobierno de la mañana. Mi saludo, mi abrazo lleno de cariño para usted, don Álvaro. Los buenos días para ustedes aquí, compañeros, en la mesa de debate y para el país. Y bueno, definitivamente ya se siente la brisa de la Navidad, se siente que llegaron los tapones con más fuerza a la ciudad capital. La verdad que en el día de ayer fue una odisea trasladarse apenas 3 o 4 esquinas o cuadras, como le decimos, en cualquiera de los sectores que conforman el polígono central del Distrito Nacional, pero esos mismos reportes llegaban desde otras áreas, desde otros sectores del Gran Santo Domingo. Y bueno, con la brisa navideña, las festividades que vienen y los tapones, pues tenemos que saludar el anuncio que hizo el ministro de Agricultura, el buen amigo Limber Cruz, quien pues aseguró que habrá suficiente productos, habrá comida suficiente para el país durante estas fiestas navideñas. Dice Limber que hay abundancia de cebolla, de papa, de zanahoria, de remolacha, habichuelas, hortalizas en abundancia, plátano, auyama, yuca, pero sobre todo que habrá suficiente carne de cerdo. Dice que el gobierno dispuso de 2.381.000 libras de carne de cerdo para satisfacer la demanda durante las festividades navideñas. Todos sabemos que, bueno, el país vivió hace poco cierta incertidumbre con el tema de la fiebre porcina, y el cerdo representa el plato emblemático de todos los dominicanos para el 24 de diciembre y el 31. La verdad que si no hay un cerdito arriba de la mesa, pues la gente entiende que no hay Navidad. Entonces, bueno, pues... Perdóname, Julieta Tejada, perdóname. Para los que hacen planes, y tú estás dando detalles muy precisos, sobre todo los de Limber Cruz, lo del ministro de Agricultura, hombre eficiente, ¿verdad? Recordar o informar, porque a veces la gente no planifica o planifica sin tener los días en cuenta. El 25, día de Navidad, cae sábado. Por lo tanto, la famosa cena navideña, entonces es el viernes 24. Lo mismo va a suceder a finales de año, que el año nuevo caerá el 31, ¿verdad? Que será sábado. Y volvemos a lo mismo. Entonces, la última cena, la cena final del año, entonces será el sábado 30. O sea, estamos dando esos datos para aquellos que planifican sobre la base de todo lo que tú has dicho, de la comida y de otras cosas más, sobre todo el consumo de alcohol de manera exagerada, los accidentes automovilísticos por culpa de los borrachos, y también el aumento que habrá de los casos del COVID. Así es, don Álvaro. También ha dicho el Ministerio de Agricultura que habrá mucha carne de pollo. Más de 110 millones de libras estarán disponibles para la población, y sobre todo que todos estos productos estarán en abundancia en todos los mercados a nivel nacional. Mira, yo pienso que, aunque tu comentario, pero permíteme hacer un aporte. Cuando nosotros analizamos el tema de la producción agropecuaria en la República Dominicana, en medio de una situación no solamente de pandemia que trajo como consecuencia una construcción de esa actividad económica tan importante,
y en medio también de una crisis en la producción de cerdo, porque hay que recordar que nosotros todavía estamos frente a la peste porcina africana, que creo que el ministro lo ha manejado con muchos niveles de inteligencia, pero también hubo un incremento en la producción de proteína animal como pollo y cerdo como resultado del incremento de los commodities en los mercados internacionales. Estamos hablando de los precios del maíz, soya, núcleo, que provocó un incremento. Y en medio de toda esa situación de dificultad, el ministro de Agricultura ha manejado con mucho nivel de tacto, con mucho nivel de entendimiento, con mucho nivel de prudencia y de eficacia la situación en estos momentos del sector agropecuario. Eres justo, doctor Romero Sánchez, ¿verdad? Como lo es Julieta, de ponderar el gran trabajo hecho por Limber, de los mejores ministros de Agricultura que ha tenido este país. Y ha sido un gran ministro sobre todo porque le ha tocado una época muy difícil por el problema de la pandemia, la crisis económica mundial, sobre todo el problema de los combustibles, etcétera, de manera que es justo ponderar a Limber Cruz. Así es. Y finalmente, Julieta, que sé que tu comentario decir lo siguiente. Creo que uno del éxito fundamental que ha tenido Limber Cruz al frente del Ministerio de Agricultura es asumir el liderazgo del sector agropecuario, que en principio de gobierno se vio un poquito disperso, como con agendas totalmente distintas y agendas diferentes. Limber tiene el control, tiene el liderazgo del sector agropecuario. Los trabajos que se están desarrollando se hacen de manera conjunta en términos de lo que es el financiamiento a través del Banco Agrícola, el nivel de asistencia a través del Ministerio de Agricultura, los canales de comercialización a través del INESPRE. Se ve un sector agropecuario compacto y creo que el resultado de ese liderazgo es lo que ha traído como consecuencia el éxito que en materia de política agropecuaria hoy el Ministerio de Agricultura puede exhibir esos éxitos. Eso es así. Entonces, bueno, mi comentario central, no precisamente el tema de agricultura, aunque quise pues resaltar ese gran trabajo que, como tú señalas y señala don Álvaro, pues ha venido haciendo Limber Cruz al frente del Ministerio de Agricultura, y que hoy, gracias precisamente a esa gestión, pues podemos decir con toda propiedad que vamos a tener unas navidades con suficiente producto, sobre todo lo que tiene que ver con el cerdo y el pollo, y además a precios muy competitivos en todos los mercados del país. Bueno, señores, miren, yo me quiero referir a un tema que trajo a colación y lo trajo como de soslayo el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, esta semana, cuando estuvo aquí en el gobierno de la mañana de esta Z101, que hablaba y tocaba el tema de los indultos. Y me quiero referir a los indultos porque él daba una cifra que debe llamarnos a preocupación. Él decía que más de 500 personas se encuentran, o 500 privados de libertad, se encuentran en las diferentes cárceles del país con enfermedades terminales y enfermedades mentales, que realmente son una situación que impacta negativamente el sistema penitenciario nacional, pero que también tiene una connotación humana y además también impacta en los propósitos de la prisión, en lo que se llama o en lo que entendemos debe ser una justicia restaurativa. Y todos recordarán que aquí los indultos tuvieron muchos problemas, como pasa casi siempre en el país, que hay decisiones, ideas que son realmente justas, proceden, pero que a veces no son manejadas con toda la transparencia que requieren, y bueno, pues se desacreditan en el camino. Para los que quizás no conocen bien esta figura, el indulto no es más que
digamos que aquella gracia que se le da a ciertos privados de libertad para que no sigan cumpliendo una condena penal. El indulto está consignado inclusive en el artículo 128, numeral 1, literal J de la Constitución de la República. Y en ese artículo pues le da esa prerrogativa al presidente de la República a conceder esos indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año. No solamente es una figura que está concebida en la Constitución de la República Dominicana, no es exclusividad de la República Dominicana. En la mayoría de los países está establecido el indulto y está también establecido como una prerrogativa en algunos del presidente de los países, o en otros países se establece a través del Parlamento o el Congreso Nacional. Lo importante aquí es que se ha estado trabajando una ley para regular los indultos. Bueno, es una prerrogativa del presidente, pero también el presidente debe de conocer, debe de haber una norma que establezca cómo hacerlo, cuáles son las personas que pueden ser agraciadas o beneficiadas con ese perdón presidencial, que también se conoce así en otros países. Al final de cuentas es un perdón de la condena, no así del delito, porque una persona que pues se vea beneficiada de un indulto presidencial y que salga de la cárcel, no necesariamente se le exime, ya digamos que ha perimido su delito. El delito se mantiene y quizás sí todavía está en una etapa, por ejemplo, preventiva, pues seguirá llevándose en los tribunales. El indulto solamente es una gracia, un perdón a la condena establecida. Es decir, si usted ha sido condenado a 10 años, por ejemplo, y todavía usted no tiene una sentencia definitiva, pues usted pudiera salir bajo esa gracia presidencial y continuar su proceso. En el caso de los enfermos, yo decía que, bueno, no tiene mucho sentido, porque ¿para qué es la prisión? La prisión, como está concebida en nuestro país, a lo que busca es reeducar al privado de libertad para poder luego reinsertarlo en la sociedad. Entonces, una persona con una enfermedad terminal, con un cáncer terminal, sufriendo de tuberculosis crónica, una persona sufriendo de SIDA, ¿qué sentido tiene? Una persona enajenada mentalmente, ¿qué sentido tiene mantenerla en prisión cuando ese propósito de la prisión, que es precisamente poder reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad como un ente productivo, no podrá llevarse a cabo? Julieta, perdona finalmente que te interrumpa. La educación o reeducación, ¿verdad? La rehabilitación del preso en países como el nuestro, países pequeños en todos los órdenes, países sin instituciones o instituciones muy débiles, países donde el sistema carcelario está podrido. Entonces, reeducar al preso es un sofisma, es una expresión más o una acción para recibir elevadas sumas de dinero. Entonces, no hay duda de que la prisión no sirve para reeducar, al contrario, está llena de criminales, llenas de mafiosos, llena de estructura delictiva, que lo que hacen es que el preso salga peor de como entró.
Así es, porque el proceso, don Álvaro, que se inició en el 2004, no ha podido culminarse, no ha podido fortalecerse, no ha podido robustecerse, por muchísimas razones que no son parte de este comentario, porque ya me están haciendo señas y que podríamos tocar en otro momento. Pero la verdad, y es cierto lo que usted señala, pero lo cierto es aquí, es a lo que quisiera ya para finalizar mi comentario, hacer hincapié, que ese planteamiento que hizo aquí don Pablo Ulloa, me parece que debe ser tomado en cuenta, aunque sea solamente para buscarle una salida a esas más de 500 personas privadas de libertad que están en esas condiciones y que en la realidad, sí, el nivel de hacinamiento es infrahumano para personas que están en las cárceles y que gozan de salud, que pueden salir a tomar el sol, que pueden integrarse a actividades deportivas, que pueden integrarse a actividades educativas, culturales. Imagínense ustedes, para esos privados de libertad que están en esas condiciones, casi por debajo de lo infrahumano, si es que existe un término que pudiera pues determinar una situación todavía mucho más vejatoria a los derechos de las personas. Entonces yo pienso que aunque los indultos se suspendieron, pues en esta oportunidad el presidente Luis Abinader toma en cuenta esa situación con ese segmento poblacional carcelario y pues evalúe esa situación y que muchas de esas personas puedan salir para sus casas.